Malta, un país insular situado en el mar Mediterráneo, encontramos una combinación de historia, cultura y belleza natural que lo convierten en un destino único en Europa. Con una superficie de aproximadamente 316 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 0.5 millones de habitantes, es uno de los países más pequeños en términos de tamaño y población. Malta es una república parlamentaria, con su capital en la pintoresca ciudad de La Valeta. El idioma oficial es el maltés y el inglés, y la moneda oficial es el euro. El presidente es el jefe de Estado, elegido por un mandato de 5 años, mientras que el jefe de gobierno es el primer ministro. La economía de Malta es desarrollada, con un Producto Interno Bruto de aproximadamente 19,7 mil millones de dólares y es un importante centro financiero y de juegos de azar en la región. Geográficamente, Malta se compone de 3 islas principales, Malta, Gozo y Comino. La mayoría de la población habla maltés, una lengua semítica con influencias italianas y árabes. En términos de religión, la gran mayoría de los malteses son católicos, con un pequeño porcentaje de musulmanes, protestantes y otras religiones. Malta es un popular destino turístico, con visitantes provenientes de toda Europa y más allá. El país tiene relaciones amistosas con países de la Unión Europea y otras naciones internacionales, lo que ha contribuido a su crecimiento y estabilidad económica. En cuanto a la situación geopolítica actual en Malta, el país ha enfrentado retos en términos de inmigración y burocracia, como muchos otros estados de la Unión Europea. Sin embargo, Malta ha logrado mantener su independencia y prosperidad a lo largo de los años, siendo un ejemplo de democracia y desarrollo en la región. La moneda de Malta es el euro, que se adoptó en 2008 en reemplazo de la lira maltesa. Antes de la entrada al euro, la lira maltesa se usaba como la moneda oficial de Malta desde 1972. La bandera de Malta tiene 2 colores principales, el rojo y el blanco, con una cruz de San Jorge de color blanco en la esquina superior izquierda. La cruz de San Jorge representa la conexión histórica de Malta con la Orden de San Juan, que gobernó la isla durante varios siglos. En cuanto al clima, Malta tiene un clima mediterráneo con veranos calurosos e inviernos suaves. En verano, las temperaturas máximas suelen estar alrededor de los 30 a 35 grados centígrados, mientras que en invierno las temperaturas mínimas pueden bajar hasta los 10 a 15 grados centígrados. Las temperaturas más frías suelen registrarse en enero y febrero, mientras que los meses más calurosos son julio y agosto.
La geografía humana y étnica de Malta es muy interesante y diversa. A pesar de su tamaño, Malta tiene una población muy diversa, que consta de diferentes grupos étnicos y culturales. La población de Malta es mayoritariamente de origen maltesa, con una mezcla de influencias europeas y árabes. También hay una importante comunidad de expatriados, especialmente de países como el Reino Unido, Italia y Francia. Además, Malta ha recibido un flujo constante de inmigrantes, principalmente de países africanos, en las últimas décadas. En cuanto a la geografía humana de Malta, la isla está muy urbanizada, con la mayoría de la población concentrada en las áreas urbanas de Valletta, Sliema y otros centros urbanos. Los habitantes de Malta suelen ser bilingües, hablando tanto maltés como inglés, lo que refleja la rica historia colonial de la isla. La geografía humana y étnica de Malta es única y diversa, con una población variada que refleja las influencias históricas y culturales de la isla. Malta es un archipiélago formado por varias islas, siendo las principales Malta, Gozo y Comino. Las ciudades más importantes de Malta son Valletta, Sliema, St. Julian's, Dinah y Rabat. Valletta es la capital de Malta y es conocida por su impresionante arquitectura barroca y sus fortificaciones medievales. Es también el centro político y comercial del país, albergando numerosas instituciones gubernamentales y empresas. Sliema es una ciudad costera muy popular entre los turistas, conocida por sus tiendas, restaurantes y animada vida nocturna. Es un importante centro de comercio y turismo en Malta. En cuanto a la economía de Malta, el turismo es uno de los principales motores de la economía del país, con una gran cantidad de turistas que visitan las ciudades y playas de Malta cada año. Además, Malta es conocida por su industria de servicios financieros, su industria manufacturera y su sector de juego en línea, que contribuyen significativamente a la economía del país. Malta también es un importante centro de transporte marítimo en el Mediterráneo, con un puerto muy activo que impulsa el comercio y la economía del país. La religión predominante en Malta es el catolicismo romano. La mayoría de la población maltesa sigue esta fe y la Iglesia Católica tiene una fuerte influencia en la sociedad y la cultura del país.
Malta es conocida por sus hermosas iglesias barrocas y catedrales, muchas de las cuales son consideradas como obras maestras de la arquitectura religiosa. La religión católica ha tenido una profunda influencia en la historia y la identidad de Malta, y la mayoría de las festividades y tradiciones de la isla tienen raíces religiosas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento en la diversidad religiosa en Malta, con la presencia de comunidades musulmanas, anglicanas, ortodoxas y de otras religiones. La economía de Malta se ha diversificado significativamente en las últimas décadas, con sectores como el turismo, las tecnologías de la información y comunicación, los servicios financieros y la manufactura contribuyendo de manera significativa al crecimiento del país. El turismo es una parte importante de la economía, ya que Malta es conocida por sus playas, su historia y su arquitectura única. En cuanto al patrimonio cultural, Malta cuenta con una rica historia que se remonta a miles de años. La cocina maltesa también es muy apreciada, con platos tradicionales como el pastizzi, el fencata y la rabbit stew que deleitan a los visitantes y lugareños por igual. Malta es un país con una próspera economía impulsada por sectores clave como el turismo y las tecnologías de la información, así como un rico patrimonio cultural que atrae a visitantes de todo el mundo. Me gustaría agradecerles por ver mi video. Si les ha gustado el contenido y desean ver más, les animo a suscribirse a mi canal y dejar un me gusta. Hasta pronto.